of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche del sábado en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy, sábado 27 de enero de 2018, vamos a dirigir nuestra atención a un asunto que marca siempre con carácter decisivo nuestra vida de cada día, que la hace mejor y más confortable o que la debilita, la mengua y la condiciona a veces excesivamente. Me refiero a la economía. Hoy vamos a hablar sobre la economía más doméstica y sus condicionantes, también sus estímulos y, en definitiva, sus posibilidades. Hoy nuestra conversación nos ocupará en considerar, en analizar, en la medida de lo posible, qué evolución económica le espera a Galicia, en particular a Galicia, durante este año 2018 que acaba de arrancar. A tal fin me acompaña hoy, a mi derecha, como es más habitual, Emilio Saldaña, que seguramente ha de mostrarse críticamente incisivo con sus análisis y consideraciones. Bienvenido, Emilio. Gracias. Y es hoy nuestro invitado al fin, que ya estaba deseando yo que volviera por este plató de Crisol de Cultura, la persona más idónea y a propósito para hablar de asuntos de economía. Profesor universitario precisamente en su especialidad de ciencia económica, director de la Escuela de Finanzas de La Coruña, es un reputado economista reconocido en foros internacionales, conferenciante frecuente, por cierto, en países de Hispanoamérica, dedicado también a la actividad empresarial. Se ha de señalar, por último, que es presidente de la fundación que lleva su nombre, algo por lo que me consta siente una muy especial predilección, por demás del todo explicable. Bienvenido, Venancio Salcines Cristal. Bienvenido, Venancio. Un placer recibirte, ya lo sabes. Pues, muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. A ver, el pasado día 7 de enero publicaste en La Voz de Galicia un artículo excelente, acaso revelador, de cómo puede evolucionar la economía en Galicia durante este año 2018. Lo titulabas La nueva verdad, el optimismo. Y entre otras cosas decías: este año 2018 ya no pertenece al crudo invierno de la crisis. A continuación te referías a Vigo y La Coruña como una buena referencia de una marcha adecuada, en este caso de Citroën e Inditex. Y bueno, podríamos, apunto yo, referir a Ferrol, acaso, la construcción naval, su evolución en este momento, y aclarabas también algo, desde luego inquietante para la economía, pero por otra parte bien reconocible: el comercio minorista, decías, sigue débil, extremadamente débil. Vamos pues con la conversación, si te parece, si os parece, sí. A partir de esos comentarios, de esos síntomas que tú mismo, Venancio, describiste hace pocos días. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí otra vez con vosotros, con Julio, con Emilio, y la verdad que ya tenía ganas de estar aquí en Ferrol, en esta tertulia. Mire, yo comentaba en ese artículo algo que creo que es muy importante, que entramos en el campo de una nueva verdad. Hasta ahora, hasta hace nada, el objetivo de este país era no caerse. Hablábamos de la prima de riesgo, hablábamos de rescate financiero, hablábamos de las crisis de los bancos. Estábamos permanentemente diciendo cómo soportamos tantos derrumbes, cómo lo soportamos. Y la meta era sobrevivir. Pero yo creo que ahora, en este momento de nuestra historia, después de unos 2-3 años, donde empieza a haber una tímida creación de empleo, las personas ya dan por hecho de que esa fase se ha terminado.
de que entramos en una fase nueva. Es una fase de más expectativas, es una fase donde los tiempos de la ira y los tiempos del enojo ya juegan un papel menor y entra otro papel, que es el papel de las expectativas, el papel de cómo se va a reconstruir este país, porque este país ya no se cae, es evidente, hay consenso de que este país no se cae, y si no se cae, ¿cómo se va a construir? ¿Cómo se va a hacer? Y esto va a encajar en un nuevo escenario. ¿Cuál es? El escenario del optimismo, que todavía no ha arraigado en Galicia, pero sí está arraigando en una buena parte de España. ¿Y por qué digo optimismo? Mira, voy a dar un dato que posiblemente a muchos oyentes les va a sorprender. En el año 2007, en España, los economistas concluimos que con una tasa de paro de entre el 8 y el 9% teníamos prácticamente pleno empleo. Cierto que con 8% había gente en el paro, obviamente, 8%, pero todo el mundo sabe que en el 2007 la gente encontraba trabajo con bastante facilidad. También es cierto. Con lo cual, y en algunos oficios además no encontrabas gente. Es decir, estábamos en un nivel bastante, digamos, bastante satisfactorio de empleo. Bueno, pues ahora mismo hay autonomías como Aragón, como La Rioja, como el País Vasco, como Navarra, como Madrid, que están con tasas de paro masculina, es un poquito más alta la femenina, masculina, del 11%. Es decir, están a 2 segundos de colocarse en la tasa de paro del 9. Del 11 al 9, ¿cuánto hay? Hay un año y medio, 2 años. Es decir, esa parte del país, que está aquí a la nuestra, posiblemente dentro de 2 años va a tener un nivel de empleo bastante similar a que tenía en el año 2007. Aquí no, aquí tardamos un poquito más. Pues ¿por qué un poquito más? Pues porque somos una autonomía envejecida. Y les ocurre, tenemos la misma enfermedad que tiene Castilla y León y que tiene Asturias. Y las autonomías envejecidas, pues ¿qué carecen? Carecen de la fuerza tractora del consumo de aquellas personas que construyen hogar. La persona que más consume es la familia que está haciendo un hogar. Y en Galicia esto es más débil. Y de hecho, si tú miras cómo son los segmentos de población en cada parte de Galicia, te das cuenta que los que más crecen son aquellos que tienen en su haber, en su ciudad, más personas o más porcentaje de personas con esta característica. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos ahí, ya entrando, un viento de optimismo, y que además ya va a entrar por diferentes áreas. Por ejemplo, empleo industrial. Vamos a ver rápidamente en Galicia casi pleno empleo en trabajadores jóvenes industriales. No hay. La industria hace 10 días, la patronal del metal, que se llama SIME, que es metal, automoción y también construcción aérea, decía que necesitaba 1.500 trabajadores. Y no los encuentra. ¿Por qué no los encuentra? No los encuentra porque durante la crisis, la gente joven, 18 años o 17 años, evitó la industria. Porque la industria era un agujero de desempleo. Lo evitó, la esquivó. Ahora la industria renace y busca esa fuerza de trabajo y no la encuentra. Con lo cual ahí vamos a ver ya unos nichos de empleo. Si vamos al sector contract, que es el sector de la construcción que se dedica a construir y rehabilitar, estamos con ese problema. Vamos a empezar a ver ya, a finales de año, posiblemente, nichos de empleo, nichos de trabajo, donde va a haber, o vamos a rayar prácticamente el pleno empleo. Otro oficio. Desde mi fundación, que hemos insertado el año pasado a 137 personas,
jóvenes, 137 jóvenes en el mercado laboral. Cuando tenemos un ingeniero industrial, lo insertamos en horas. Cuando llama a nuestra fundación un ingeniero industrial joven, un muchacho de 23 años, 24, que quiere entrar al mercado laboral, si viene de una ingeniería, nos lo quitan de las manos la industria. El escenario que estamos viviendo, o que se empieza a ver en determinados lugares y rincones de Galicia, es sorprendente para otra parte de Galicia, que no lo ve como lo ve. Pero cierto es que estas mejoras son como una mancha de aceite. No se van a parar, van a continuar. Bien, yo creo que el comentario, en principio, realmente invita al optimismo, a un optimismo naturalmente científico, quiero decir, elaborado, ¿no? Elaborado. Hablaríamos entonces ahora, volveremos sobre eso, pero hablaríamos de eso que ya en cierto modo citaste, y tú ya le vas entrando a la conversación como mejor te parezca. Perdón, el déficit contrario que representa ese casi 50%, no tanto, pero un 44% decías de hogares cuya fuente principal de ingresos es una prestación, es decir, la fuerza no tractora, por utilizar tu propia expresión del todo pedagógica, por otra parte, ¿no? Bien, ¿cómo ves tú todo esto así desde el punto de vista social, naturalmente económico, por supuesto, pero sociológico? La Galicia subvencionada, la fuerza no tractora que decías antes. En efecto, la fuerza no tractora frente, no sé si decir frente, realmente no es así, ¿no? Es decir, compatible con esa evolución en realidad brillante que acaba de exponer, y desde luego esperanzadora, sí, porque eso está claro, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que la gente que vive de una subvención o de un subsidio es porque no tiene la posibilidad de vivir de una nómina, que es lo que querría todo el mundo. No creo yo que el problema de los subsidiados sea un problema de voluntad, sino un problema de falta de oportunidad de empleo. Pero yo creo que tiene que ver también con jubilados. Un porcentaje importante de estos, yo denomino fuerza no tractora, claro, son digamos un 44% de los hogares que hay en Galicia, sobre un 44%, casi 5 hogares, casi la mitad de los hogares, su ingreso fundamental depende del Estado. ¿Pues por qué? Pues porque posiblemente sea un ingreso de una pensión. No pensamos tanto en el subsidio, sino como en el envejecimiento de Galicia. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque la persona que ya ha recorrido su vida y está en una última etapa de su vida, pues está muchas veces pensando más en que lo que tiene le aguante hasta el último de sus días, más en preservar que no en cambiar de piso, ni en cambiar de coche, ni en cambiar de televisor. O sea, más en ahorrar que en gastar. Yo casi diría más incluso... en subsistir. Sí, preservar. Porque también a esta edad no te da mucho juego al ahorro, sino más bien a mantener correctamente ese patrimonio que hiciste es un ahorro. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, yo distinguía, yo distinguía entre los que están viviendo de un subsidio del paro porque nunca han trabajo, y los que viven de una pensión porque nunca van a buscar trabajo ni a encontrarlo porque están ya jubilados. Son dos casos distintos de fuerza no tractora. En el primer caso hay la esperanza de que se incorporen al mercado laboral si hay una oferta laboral, si hay una demanda, de trabajadores. En el segundo, pues no la hay, claro. Y aquí bueno, que podría haber estímulos, en fin, no diría que muy significativos, pero como provocando la posibilidad de que los jubilados, si lo desean, trabajen, en fin, eso que se legisla, que se quiera legislar. En todo caso yo quería decirle a Venancio, y en fin, y ya entramos, sí, eso, en cierto modo, habría que paliarlo, porque se entiende que hay que paliarlo. Si hay dos realidades sociales, dos realidades económicas, con esa circunstancia, digamos que una es tractor y la otra no tractora, eso, no diré que por arte de magia, pero eso, en todo caso, el objetivo empresarial o el objetivo
económico, mejor decir, ¿no? El objetivo de los economistas, pensando esta historia, sería ampliar la cantidad de personas que coticen a la seguridad social. Claro, yo lo que tenemos, trabajadores. Tenemos un problema demográfico, evidente. Claro. Entonces, si problemas de demografía, claro, el problema es cómo conseguimos que haya más gente en Galicia. Pues siempre son dos elementos, ¿no? Uno es el elemento natalicio, el elemento de medidas de natalidad, que yo en otro artículo que publiqué hace unos días... El 21 de enero lo titulaste Los sueños alcanzables. Ya ves que pues pues yo apuesto y defiendo mutualizar la maternidad. Es decir, la maternidad, bajo una óptica clásica, es un deseo de la familia. Y punto, ahí se quedaba. Pero ahora mismo hay que ver la maternidad como un beneficio para el país, social. Sin duda. Entonces, si el beneficio social, hay que mutualizarlo. ¿Qué quiere decir? Hay que asumirlo entre todos. O sea, el coste de la maternidad no puede recaer exclusivamente en la familia. Tiene que recaer, en gran medida, en la sociedad. Y yo apostaba, entre otras cuestiones, por un salario de apoyo. No un salario de apoyo, no a la mujer que no trabaja, no. Un salario de apoyo a todas las madres, que pagaremos todos nosotros. Obviamente, habrá que definir si para hasta qué edad, pero por ejemplo, en Chipre se les da casi 500 euros, y es Chipre, que no hablamos de Kuwait, ni de Arabia Saudí, ni de Suecia, no hablamos de un país multimillonario. En Chipre, a las familias de menos de 20.000 euros de ingresos, se les da casi 500 euros por hijo, hasta los 18 años, si no estudia, y si estudia, hasta los 23 años. Bueno, es una propuesta. Pero es que Alemania se da a todas las madres 180 euros. Y no es Alemania y prácticamente toda Europa. Es decir, los países desarrollados, como nuestro, que no apoyan con un subsidio familiar a las madres, son los menos. Los menos. Son prácticamente marginales. Pues ahí tienes un elemento de política natalicia. Y hay otros elementos que son, obviamente, que yo iría incluso más lejos, fíjate. Yo abundaría más y yo llegaría a reducirle los costes laborales a la empresa durante una serie de años. O sea, si usted emplea a una madre con un niño pequeño, no que tenga un niño de 30 años, un niño pequeño, le voy a rebajar el coste de asilo social. O sea, es decir, voy a discriminar positivamente la maternidad. Pues ¿por qué? Porque es que es bueno para este país que esa familia tenga porque hijos. Si no, la empresa va a discriminar negativamente la maternidad, porque pierde dinero sin que nadie... ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que hace. En efecto. Entonces, demos la vuelta. Y aparte que no tiene ningún sentido que el coste de la maternidad no debe ni de recaer ni en la familia, el coste fundamental, ni debe de recaer en la empresa. Claro. Debe recaer en todos nosotros, porque seremos todos nosotros los beneficiados. Sin duda. Y ese es un elemento. Y otro elemento es la inmigración. Siempre que, evidentemente, esos niños cuando sean mayores tengan trabajo aquí y no se vayan al extranjero a cotizar allí. Pero justamente cuanto menos hijos hay, más fácil es que los que hay se marchen. Bueno. ¿Por qué? Porque falta la fuerza de tractor, la fuerza de consumo. Es decir, cada vez que un comercio de Ferrol cierra, es un drama. Ya. Y si cierra, en gran parte es porque la población ha bajado. Pero lo que quería decir yo es que para que esos niños en el futuro se conviertan en fuerza tractora, aquí necesitan tener el trabajo aquí. Porque si se van a Alemania, serán allí donde consuman. Eso es lo que intenta hacer Alemania y sus países. Pero la cuestión es que nosotros, sacando esta etapa de crisis que tuvimos de estos 10 años, somos un país que más bien recibe inmigración. Y va a ser siendo así. Cuando la tasa de paro... Ya sería la segunda fuente de, en fin, claro, de reequilibrio demográfico. En una economía como la nuestra, una economía madura,
como la nuestra, vive en 2/3 del consumo. Imagínate un país como Guatemala o un país como Honduras, vive de exportar materiales de campo, fruta, en una medida, o café, etcétera, pero vive del campo, exporta. Pero los países del primer mundo, como es un país como Francia o España o Alemania, somos países que vivimos de nosotros mismos en gran medida, de consumo, tanto como 2/3. Vive de consumo familiar. Entonces, el verdadero motor, el motor que mueve esta economía, son las familias, consumiendo. Es decir, son familias jóvenes. Y necesitamos familias jóvenes, con trabajo, obviamente, y con ingresos. Me refiero yo. Y para la maternidad, como es un coste, tenemos que eliminar ese coste, reequilibrando el coste de la maternidad. Y así podremos avanzar en esta idea. Pero no llegará, ¿eh? Y como eso no va a llegar, tocará ir al segundo punto, que es inmigración. Tenemos que traer inmigrantes. Y yo siempre digo que los inmigrantes son como la lluvia. Es decir, la lluvia el agua que nos cae, por los ríos, que nos cae del cielo, puede caer de un modo torrencial. Entonces inunda y puede generar daños. Es el agua que lastima, porque viene descontrolada. O el agua se canaliza y viene controlada. Cuando el agua se consiguió canalizar y consiguió que llegase controlada a los espacios, la sociedad avanzó siglos. Entonces, la inmigración canalizada es una bendición. Y tenemos que empezar a hablar de inmigración, pero hablarlo como lo hablan los australianos, los canadienses u otros. ¿Tú sabías que es muy difícil que tú puedas llegar a tener una residencia australiana si tú no has pasado 2 años por el sistema educativo australiano? Es decir, han conectado la residencia en el país con la integración social y educativa. Y aquí la esencia es: me empadrono y aguanto. Pues sí, también habrá que plantearse cambios en la política inmigratoria. Sin duda. Bueno, y además sin hacer diferencia entre me empadrono y hago gasto, o me empadrono, trabajo y cotizo. Esa diferencia es fundamental. Sin duda. Es que yo creo que eso es uno de los factores en el discurso que estabas haciendo. Me parece que lo de la emigración está muy mal canalizado, pero muy mal canalizado. Y hay mucha demagogia. Con unas consecuencias. Y hay demagogia, esa no está canalizada. Es decir, eso es demagogia la que quieras. En cuanto a la protección a la familia, la historia es cíclica. Entonces, en fin, la protección a la familia y en concreto el apoyo a la maternidad, que acabas de expresar de una manera tan pertinente, desde luego es una obviedad a toda vista desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, crisis al margen, sí, quiero decir, pero es muy evidente desde hace, pues seguramente 40 o 50 años, cuando los métodos anticonceptivos, la práctica... Claro. Y circunstancias culturales, circunstancias sociales, por ejemplo, el retroceso de la religión y del mandato de crecer y multiplicaos, de la importancia que se le daba a eso como una finalidad del hombre. Me acojo eso, de todo a lo que dices. Y otra cosa que parece un poquito más materialista, pero que bueno, yo también considero importante, la construcción de la seguridad social, el hecho de que los padres no tengan hijos con la idea de que los cuiden de mayores, porque ya se sabe que se va a cuidar el estado de ellos, eso también desanimó o desincentivó la natalidad. Yo voy bastantes cosas. A eliminarle peso a la Iglesia. Yo creo que, como economista, siempre tiendo a creer que la economía explica muchas cosas. Tú eres más partidario de que los niños se tienen muchos para que te cuiden cuando no hay seguridad social, que se tienen muchos niños porque lo dice Dios. No, yo lo que digo es que los niños el campo son un ingreso.
porque todos aquellos que todavía recuerden su época, su niñez o la niñez de sus padres, cuando vivían en las aldeas, todo el mundo sabe que un niño con 10, 11, 12 años echa la mano. Sí. Echa la mano y ahorra un jornal. Pero también la economía ha avanzado hacia menos peso del campo. Se ha urbanizado. Y se ha urbanizado y se ha industrializado. En la industria se ha urbanizado. Claro. Ese es el elemento fundamental. Entonces, y la ciudad, el niño es coste toda su vida. Y también que los niños ahora se plantean como una inversión a largo plazo. Eso que decir es muy interesante. Y una inversión muy costosa, porque, en fin, un niño cuesta muchísimo más dinero ahora que antes. Es coste, y aparte de lo que cuesta para él, y yo me dio una pregunta, uno diría, bueno, si solo es un coste, ¿por qué las mujeres con más renta no tienen más hijos? Claro, porque uno diría, bueno, si solamente es por el tema de coste, habría estudios estadísticos que mostrarían una correlación entre las mujeres de rentas menores y no. ¿Y qué dice la economía? Es que es generalizado. Es que son dos costes. Es el coste de mantenimiento del hijo, evidentemente, y el coste de sacrificio de la carrera profesional. Y por ese motivo, las familias, las mujeres, con rentas más altas, no tienen 4 hijos, ni tienen 3, tienen 1, 2 o ninguno. Bueno, la inmensa mayoría de ellas. Y seguramente una psicología egoísta sobreexcesiva, en fin, ya se verá, ¿no? Y eso es un peso ideológico. Es decir, eso ha retrocedido. La por idea supuesto, aquella, por supuesto. Porque uno puede preguntar, no por qué no tienen ahora, sino entonces por qué lo tenían antes. Claro, justamente. Porque ricas ha habido toda la vida y tenían 8 hijos. Las ricas de antes. Ya, pero es que antes era una economía dual, donde la mano de obra era muy barata. Entonces, una asistenta que te venía a tu casa cobraba a lo mejor la cuarta parte de un salario medio. Sí, o trabajaba por el jornal. Y hoy, hay que tener ayuda a la casa, pues cobra casi salario medio. Claro. Sí, bueno, permitidme, tenemos, enseguida continuamos con la conversación, ¿verdad? Ahora vamos a asomarnos por un momento al balcón de la historia de España, en cuyo comentario, ya sabes tú, si lo deseas, puedes intervenir, en fin, encantado, ¿verdad? Hoy vamos a hacer, en fin, quiero decir, introducimos seguidamente nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Y hoy vamos a iniciar un apunte que se continuará en próximas semanas, sobre lo que supuso la Primera República en España, de cuya experiencia realmente, creo yo, tendrían que sacarse conclusiones, pero sonadas, para advertir errores, evitar sobresaltos, salvar ingenuos voluntarismos en fin, que hicieron peligrar gravemente el cuerpo mismo y el espíritu todo de la España de entonces. Aprender del pasado, ¿no? Aprender del pasado, hombre, pero además con una evidencia, en fin, veamos algunas pinceladas realmente significativas de lo que fue la Primera República. Voy a hacer mención de algunas fechas y podemos, repito, comentarlo en sus efectos más. Algunas fechas porque, en realidad, referirse a la Primera República es obligado dar fechas porque fue una sucesión de un año redondo, de un disparatado año de 1873 a principios de 1874. Bien, se proclama en Madrid el 11 de febrero de 1873 y eligen las Cortes como presidente a Figueras, a Estanislao Figueras. Por cierto, hay que decirlo, hablábamos hace un rato, yo así un poco de pasada, naturalmente la Primera República adviene después de que Amadeo de Saboya, pues naturalmente que venía a echarnos a una mano reinstalando la monarquía, pues resulta que Amadeo de Saboya dice, bueno, es que tengo que dejarlo, porque claro, resulta que su patrocinador, el general Prim, ese de la frase del me cachis en Prim, sí. Es decir, claro, el general Prim, en fin, es el que lo patrocina y lo trae de Italia, lo convence y él viene encantado y el primer día que llega a Madrid
asesinan a Prim. Es que es algo, ¿verdad? Una carta de presentación, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, se arma de paciencia italiana. Pero eso existe. Es lo que, por eso, por su rareza, es por lo que lo significaba. Y, en fin, y aguanta unos meses, ¿verdad? Aguanta. Hasta que finalmente dice, los españoles son ingobernables, yo me voy. Y se va, claro, naturalmente. Bueno, pues haz bien la Primera República. Sí, eso es un ejemplo de sensatez italiana. En efecto. Bueno, pues al día siguiente, o sea, el 12 de febrero de 1873, los ayuntamientos monárquicos son sustituidos por juntas revolucionarias en la mayoría de las ciudades del país. El día 13, porque claro, la cosa es todo seguido, ¿no? Se produce una gran manifestación obrera en Barcelona en apoyo de la República y en demanda de la jornada de, ojo, 10 horas y mejores salarios. 10 horas que cogían los sábados también, ¿no? Por supuesto. Aquí de sábado inglés, nada. De semana inglesa, nada, ¿no? El 17 de febrero se aprueba una ley que suprime las quintas y establece la milicia voluntaria, que ya empezábamos, en fin, por ahí con una cierta heterodoxia, ¿no? El 24 de febrero surge una crisis de gobierno. O sea, surge una crisis de gobierno a los 13 días de formarse el gobierno. ¿Qué es? El 4 de marzo se convocan elecciones a Cortes Constituyentes para el 1 de mayo. El 1 de junio se produce una primera reunión de esas Cortes Constituyentes con mayoría de republicanos federales. Ya se veía cómo iba la cosa, federales. El 11 de junio se proclama la República Federal. Es que está muy de actualidad hoy esto. Francisco Pi Margall es el nuevo presidente. El 17 de junio se presenta el proyecto de Constitución Federal y el 7 de julio, como no, huelga general convocada por la Comisión Federal de la AIT, anarquista, con sede en Alcoy. Y ya aprovechando, los obreros toman la ciudad, que se convierte en cantón durante una semana, hasta que la rinde el general Valverde. El 12 de julio, claro, ya empezaba la cosa, ¿no? El 12 de julio, ya vemos que apenas 6 meses, estalla la rebelión cantonal en las principales ciudades de Andalucía, de Levante y otros puntos de la península. Al día siguiente, el 13 de julio, se forma el gobierno cantonal de Cartagena, el Viva Cartagena, ¿no? Que se mantendrá, además, resistiendo el asedio contumazmente hasta el 12 de enero de 1874, es lo que más resiste Cartagena, que tenía unas ganas de... En fin. El 18 de julio, Pi Margall es sustituido en la presidencia por Nicolás Salmerón, con objeto de hacer frente precisamente a la sublevación cantonalista. Pero es una cosa curiosa, porque hacer frente a la sublevación cantonalista, naturalmente supone ejercer una represión necesaria. Y entonces resulta que Salmerón, para ejercer la represión, y lo primero que ocurre, en fin, lo digo ahora de memoria, no lo tengo yo aquí en los apuntes, pero Salmerón, todos recordamos, que va a dimitir muy poco después porque no quiere firmar una sentencia de muerte, que tiene unos escrúpulos éticos, tal, una cosa. Entonces, claro, oiga, pues no se ponga usted en fin. Igual pensó que no iba a morir nadie. En efecto, o sea, que no iba a hacer falta ejecutar a nadie. El pensamiento de Aricia no es una historia de ahora, es decir, simplemente cundió hasta hoy, pero, en fin, ya vemos cómo es la cosa, ¿no? Bueno, la cosa, en fin, termina naturalmente el 3 de enero de 1874 con un golpe de Estado del general Pavía, que entra en el Palacio del Congreso y disuelve las Cortes, ¿no? Por cierto, yo creo que merece la pena explicar el relato de los hechos por la curiosidad, como diría, plástica, ¿no? A las 7 de la tarde de ese día, del 3 de enero de 1874, dan comienzo a las votaciones destinadas a la formación de un nuevo gobierno, situado todavía más a la izquierda de lo que ya había. Nicolás Salmerón anuncia entonces que le acaban de decir, mira, que el ejército está tomando los puntos neurálgicos de la ciudad y que el general Pavía viene aquí al Congreso. En realidad el general Pavía ya lo había comunicado, claro, y había conminado a los diputados a que se autodisolvieran, lo cual, en fin.
En el Palacio de la Carrera de San Jerónimo cunde el pánico y el nerviosismo se apodera de todos los allí reunidos. Hay, por otra parte, ilustraciones, todos las recordamos más o menos, en fin, que se tomaron, ¿no?, de aquel momento. Instantes después de este anuncio, un capitán de infantería, acompañado de una decena de soldados, irrumpe en el salón de sesiones, ahí se va a terminar la Primera República, y exclama en voz alta: fuera, esto se ha terminado. Tras disparar varios tiros al aire, el destacamento procede a disolver materialmente la asamblea. En esos momentos llega el general Pavía y les dice: bueno, vamos a ver, estamos dispuestos a constituir un nuevo gobierno, yo no tengo ningún interés personal, o sea, que esto es importante, ¿no? De hecho, sugiere quien va a sustituir después en la presidencia, el general Serrano, un hombre de gran prestigio por entonces, y, en fin, para salvar un poco la situación, y además aclara que todos los partidos que están admitidos para el nuevo gobierno, a salvo, naturalmente, el Partido Carlista, por razones obvias, y el Federalista, por las mismas, que en cierto modo, apareciendo opuestas, son idénticas, ¿no? En fin, al llegar las Fuerzas Armadas, los diputados abandonaron atropelladamente sus escaños, incluso con algo de cierta ridícula comicidad. Bueno, otro día hablaremos de cómo explica Pi Margall, y lo hablaremos entre nosotros, si te parece, eso que llama la federación. Porque hoy se habla de federación, se habla, ¿verdad? Se habla de la federación, un Estado federal, la federación. Bueno, yo ya voy anticipando que a mí, esto que decía Pi Margall, que pasa por ser la cabeza, en fin, más clara del federalismo español, pues es evidente para mí, que el federalismo español no tenía cabeza clara, es decir, no, en fin, era una cosa, en fin. ¿Queréis apuntar algo respecto a esto? ¿En algún sentido? En el sentido de los paralelismos con determinadas posiciones actuales. En lo que gustes, en lo que gustes. Pues no sé, siempre hubo poca cabeza, muy bien repartida, como diría, al revés del principio del discurso del método de Descartes. Sí. El sentido común está muy mal repartido. Claro, sí. Eso sí, nadie piensa que le haya tocado poco. Claro, es una cosa sí, que pues, Descartes, claro. con cierta ironía. Yo creo que sí, yo creo que ahí está el problema. Todo el mundo está convencido de que es muy listo. En efecto. No hay, es decir, y claro, hay situaciones que son irreversibles. El tonto, dígase, en fin, en sentido descriptivo, no tiene conciencia de ser tonto, lo cual, en fin. No, muchas veces, es más, tiene la arrogancia de ir de listo, y de más listo que nadie. Y también hay esto que se llama ahora, ¿no?, la posverdad, sí, que cierto. Tiene cierto paralelismo con las técnicas de manipulación del nazismo en su día. De los totalitarismos en general, claro, no solo el nazismo, porque el estalinismo también tiene la misma... decir lo que te da la gana y convertirlo en verdad. Claro. Y vas a la hemeroteca diseñas la realidad, la diseñas, acuérdate de la y la machacas hasta que la gente la compra. Claro. En la enciclopedia soviética iban a las ediciones anteriores, borraban de la foto al que no les interesaba que hubiera estado y era como si no hubiera estado. Eso lo hicieron con Trotsky, un montón de fotos, cuando cayó en desgracia, se borraba, y en las nuevas ediciones de la enciclopedia, aquellas fotos... Por cierto, eso tiene que contar con la complicidad intelectual, claro, y con la degeneración ética, en fin, de los que después se presentan como... Y además había que perseguir los ejemplares de la edición anterior, había que borrar su mérito, había que borrar el otro, y en lo editado ya no podías borrar nada, tú lo borras en la foto y en la edición nueva no sale, pero en la edición vieja la foto anda por ahí. Eso suponía también un ejercicio de expurgación de lo que andaba por... Bueno, pues nosotros no vamos a borrar nada, muy al contrario, el próximo día hábil a este fin, continuaremos hablando de la Primera República y de sus circunstancias. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo.
Y bueno, ya continuamos naturalmente con nuestra conversación. Yo tengo que decir que suelo estar satisfecho, pero hoy estoy particularmente satisfecho porque creo que vamos dando, vosotros en particular, ¿no? Unas pinceladas muy a propósito de todo lo que estamos comentando. Yo querría decir que las explicaciones, digamos, económico-materialistas, del estilo de ahora se tienen menos hijos porque ya no ayudan en el campo, porque la economía ya no es agrícola, ahora se tienen menos hijos entre las clases altas porque aunque antes no eran especialmente una ayuda en la mano de obra que no hacía falta, era más barata pues la ayuda del servicio, no son incompatibles con factores de tipo ideológico como el retroceso de la ideología religiosa. Mira, no es que sean, digamos, dos explicaciones. Yo creo que hay una multitud de factores que... El tema religioso no es tan así, porque este flujo que acabamos de decir es mundial. Y entonces tú puedes intentar vincularlo, pues, o sea, a determinados sesgos de la Iglesia cristiana en Europa, pero es que eso está ocurriendo en todo el mundo. Pero mira, las familias del Opus tienen muchos más hijos, independientemente de su posición social y de las necesidades de las empresas o del tipo económico de cada uno, y ahí es un factor eminentemente ideológico lo que los lleva a tener familias numerosas. Sí, también hay casos de gente que no tiene hijos para reducir la especie, ¿no? Como los indios dominicanos, los indígenas dominicanos, que ante la invasión española decidieron no reproducirse. Por eso te digo que los factores ideológicos también existen. Son temas marginales, bueno, que la mayoría de los mortales pues se mueven por otros criterios, ¿no? Y lo cierto es que, mira, el mundo entero, las proyecciones demográficas nos indican que dentro de 40 años el mundo entero entrará en fase de envejecimiento, que es tanto como decir, como una excepción, que el mundo entero, África, el mundo entero se urbaniza. Este proceso de migración del rural a la ciudad se está produciendo en todas partes. Fíjate, en China, que parecería el país que le quedaría un rato, pues no. China es un país que también está a punto de envejecer en nada, ¿no? Incluso la India, que es uno de los países que todavía tiene una población rural muy fuerte, empezará a envejecer dentro de 40 años. La única parte del mundo que en el 2050, en el 2060, no habrá entrado en fase de envejecimiento va a ser África. Y siguiendo las proyecciones demográficas, a 7 horas de Sevilla, y 7 horas como Google Maps, o sea, tú por ahí dices, ¿cuánto tarda en llegar? Pero 7 horas, 7 días, disculpa, a 7 días. ¿Pero en qué? En coche, en coche, desde el Golfo de Guinea, es decir, el Golfo de Guinea está a 7 días en coche de Sevilla. Tú te vas a Google Maps y dices, ¿cuánto tardo en llegar yo desde el Golfo de Guinea, desde la capital de Nigeria hasta Sevilla? 7 días. Pues a 7 días en coche de Sevilla van a vivir dentro de 40 años 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas. ¿Qué vamos a ver? 1.000 millones que serán el doble que ahora, que viven cerca de 500, pero que van a estar todavía muy empobrecidas, porque va a ser una población de carácter rural y de un carácter rural africano que es empobrecido. Con lo cual vamos a tener un flujo migratorio, nos espera, o sea, si ahora las vallas de Melilla y de Ceuta nos generan cierta preocupación, esto no es nada, porque cuando este país dentro de 3 o 4 años se encuentre con un nivel de empleo bastante aceptable, que llegará, lo que veremos será una presión migratoria fuertísima desde el Golfo de Guinea, el centro de África, hacia España. Y esa es la lluvia a que yo me refiero. Y esa lluvia torrencial. Y eso hay que canalizarlo. Hay que buscar maneras para canalizarlo. Muchas. Y entre otras, programas de cooperación europeos muy importantes para la África francófona. La África francófona, que es el Golfo de Guinea realmente, es donde África era la potencia colonial. Donde Francia.
pero donde Francia era la potencia colonial, pues Francia tiene una responsabilidad, y Europa se debe recordar, de cooperación, porque no puede crear una bomba demográfica en una área donde ella ha tenido y tiene una influencia político-social muy relevante. Bueno, y parte de esa bomba deriva del hecho de que se han aplicado allí políticas sanitarias que han permitido un crecimiento demográfico explosivo sin los controles, digamos, tradicionales de las, en fin, de las pandemias y de las muertes masivas de la infancia, que era lo típico hace 200 años en todo el mundo. Bueno, eso también hay que decirlo. Crece tanto, en parte, porque tienen una higiene a la europea, pero siguen en una economía africana. Sí, Con lo cual, eso es lo que hace la bomba. Bueno, yo no sé si tiene la higiene europea, yo creo que tiene higiene bastante... Bueno, se mueren muchos menos niños que antes, allí. Bueno, con todo lo que se mueve poco, yo recuerdo que en el año 2006... Unos segundos. No, adelante. No sé por qué redondees eso. Y ya... Yo en el año 2006 fui como ayuda de cooperación a Dakar, y estuve en Yoff, que es una ciudad, bueno, una ciudad periférica de Dakar, y allí había un área, un predio, un área, que eran unos bloques, y dentro había como unas chabolas de bloques, y estaba al lado de la playa estaba a unos metros. Y ellos, pues, ahí vivían unas familias, un conjunto de familias, pues que habían sustituido, pues, un espacio en una zona selvática o una sabana con chozas de madera, lo había reemplazado por chozas de bloque. Bien, la cuestión es que los niños, que eran un montón de niños que entraban y salían de ese predio, de ese lugar, pasaban por delante de una cuneta. Sí, me parece recordar que lo habíamos comentado en un programa. Me suena, sí. Y era de orines. Claro, ¿Qué pasa? Esos niños iban descalzos. Esos niños corren, caminan, y lo que menos le piensan es si sus pies tocan o no tocan eso. Es decir, esto es la higiene de la Europa medieval. Sí, bueno, yo no me refería, cuando dije higiene europea me refería a que la ayuda europea ha sido sobre todo para evitar la mortalidad infantil y las pandemias, que eran y las hambres o las hambrunas, que eran los controles naturales, por decirlo así, de la demografía. Al reducir esos controles, la demografía crece exponencialmente. Bien, en cualquier caso, yo ya os voy advirtiendo de que de un momento a otro seguramente me van a empezar a advertir que andamos justitos de tiempo, en fin. Con lo cual me gustaría que volviéramos un poco a lo nuestro, quiero decir, España y Galicia en particular. Yo creo que la demografía está bastante claro, el crecimiento yo creo que ya lo tratamos suficientemente. El envejecimiento del mundo, pero ahora mismo, que era lo que nos ocupaba, 2018, ¿no? Así, en líneas generales, ¿no? Es decir, ¿cómo? No voy a decir que como gurú, en fin, pero por ahí le va, ¿no? Es decir, a ver, sí. Cuéntanos que... Si hay un elemento que no comentamos antes, que yo creo que estaba seguir pensando ahora mismo, que es la inflación. Claro, así es. Nos va a llegar una pequeña inflación, una inflación moderada, que viene de dos cuestiones, esencialmente. Por un lado viene del optimismo, de la gente que encuentra empleo y se pone a gastar. Y se pone a consumir, y de aquellos que tienen empleo y creen que ya no lo van a perder, que son, si quieres, los más relevantes. Y vuelven a gastar. Esos son los más relevantes, porque estos no solamente gastan lo que están ganando, sino que tiran de sus ahorros, porque estos, mientras tuvieron temor, ahorraron mucho. Tanto es mucho que en Galicia tenemos 60.000 millones de euros ahorrados, que esto es un máximo histórico. También esto es un dato que, si no lo cuentas bien, la gente tampoco se lo cree. Bueno, pues creeremos a los bancos como unos 40.000. Es decir, tenemos una brecha, pero positiva, de unos 20.000 millones de euros. Si comparamos la Galicia de ahora con la Galicia
de hace 12 años, Eso. 12 años, era al revés. Hace 12 años teníamos como unos 24.000 millones en los bancos, 28.000, y debíamos como unos 40.000. Debíamos como unos 40.000. Teníamos como cerca de otros 20.000 millones, pero en exceso. Ahora es a favor. Entonces, ¿qué ocurre? Ese dinero va a salir al mercado, va a salir a la calle. ¿Cómo va a salir? Va a salir con el optimismo. Va a ser la confianza y el optimismo lo que provoque que salga. Pero aparte hay algo más, porque si alguno no es muy optimista, que no todo el mundo tiene por qué ser optimista, si alguno no lo es, va a tener otro elemento que lo va a empujar a salir. Y eso es la subida de los precios. Porque cuando vea que la vida ha subido un 3%, que es algo que puede subir a finales de año, un 3%, y tiene un ahorro en el banco, supongamos, el ahorro de su vida, 100.000 euros, o 50.000, o 10.000, o 20.000, pero va a ver que esos, digo 100.000 para que sea una cantidad más fácil de manejar. Sí. Esos 10.000 va a encontrarse que a final de año no valen 100.000. Si la inflación es de 3%, su capacidad de compra es de 97.000. O sea que por ser pesimista y por ser conservador, él va a encontrarse que su dinero empieza a perder capacidad de compra. Tanto como la inflación. ¿Por qué? Pues porque los bancos no pagan el ahorro. No pagan el ahorro. ¿Qué hace esta persona? Pues algunos, y tampoco tiene que ser muchos, algunos, y poco a poco, que es como tienen que crecer los países, igual que los seres humanos, poco a poco y de modo sólido, pues esas personas van a pensarse por qué no invierten en un inmueble, por qué no arreglan su casa del campo, por qué no hacen el cambio ese del coche que llevaban 10 años, por qué no cambian ese colchón que llevan con él ya 12 años. Van a empezar a plantearse que ese dinero puede tener mucho más sentido que metido en el banco. ¿Por qué? Porque las tormentas están desapareciendo, los nubarrones empiezan a desaparecer, el sol emerge y encima la inflación se cae. Pero la inflación le tumba el valor. Y esa inflación tiene dos componentes. Por un lado es el optimismo y por otro lado es el precio del petróleo, que como muchos ya habrán observado, el barril ya está a $70. Pero si el barril empezó el 2017 a $55. Pero es que empezó el 2015 a $30. O sea, de 30 a 55. De 55 a 70. Y ya estamos en 70 y vamos a ver cómo va. Yo apuesto que quedará sobre 80. En todo caso, ¿esto qué implica? Obviamente, pues un mayor coste energético. Y eso hace que aquellos que distribuyen sus mercancías, por ejemplo, cobren un poquito más, claro, pues la distribución. Claro. Y aquellos que utilicen como combustible para producir, lo mismo, etcétera. Esto supone una pequeña subida de precios que, sumado a un momento de optimismo, nos llevará a esa inflación moderada del 3%, que posiblemente provocará que muchos ahorradores, que son, como digo yo, no ahorradores de bienestar, son ahorradores del miedo. Sí, claro, es el ahorro del miedo. Claro. Pues ahora, en ausencia de miedo, vuelva y salga en búsqueda de otras inversiones, otros gastos. Bueno, yo creo que, repito, el panorama, así en principio, es razonablemente esperanzador. Iba a decir halagüeño, en fin, yo procuro ser un optimista razonable. Es decir, yo creo que como mínimo halagüeño, es decir, como mínimo esperanzador, ¿no? Lo que pasa es que la distribución de esas bondades nunca es homogénea. No, claro. Claro, ese es el problema. Claro, no, de hecho... Porque si tú tienes un inmueble, lo tienes en un sitio, o lo tienes en Perón, o lo tienes en Coruña, por ejemplo. De hecho, porque ya, en fin, empiezan a sugerirme aquello del tiempo, que ya os había preanunciado, pero yo creo que ese comentario último que acabas de hacer es redondísimo y a propósito, pero tú decías, voy a cogerme a una frase tuya,
en la que, después de hacer un análisis respecto a cuando, a finales del siglo XVIII, en el último tercio del siglo XVIII, Carlos III pone en marcha el libre comercio, por cierto, que lo habíamos comentado aquí, ¿no? Es decir, sí. Hablando de, es decir, curiosamente, en tu ausencia, pero lo habíamos, sí, muchos programas, lo habíamos, es cierto, 5. Sí, claro, sí, porque el reinado de Carlos III, en fin, ¿verdad? Fue fecundo y dio para mucho. Sí, entonces, pues tú decías lo del libre comercio, tal, entonces, al final, con ese tono pedagógico que sueles darle a las cosas tan atractivo, decías, con los austrias fuimos una aldea. Dice, pero con los Borbones, bueno, con Carlos III concretamente pasamos a ser, decía Venancio, el epicentro del Atlántico. Sí. Creo que decías así. Así es. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que había cambiado, en efecto, el lenguaje, la idea de España y el propio lenguaje de la administración pública. De acuerdo con este comentario, eso podría servir de una cierta exhortación, como diría yo, a modo de resumen, para acogerme a esa frase que tú puedas explicitarnos, que dice, ahora en Galicia estamos solos, dependemos de nosotros mismos. ¿Digo bien o no? ¿Era tu frase? Sí, es mi frase y es un mensaje que yo lanzo permanentemente. Cuando todo el mundo dice en el Parlamento, tenemos que buscar más inversión extranjera. Digo, mira, hagamos lo que sea, bien. Pero bajemos al suelo. ¿Por qué va alguien a invertir aquí? ¿Qué tenemos nosotros de especiales? Pues realmente es complicado. Entonces yo creo que si alguien viene, que venga, por Dios, que venga, nadie le negará la entrada, pero no esperemos por nadie. Asumamos que de aquí salimos nosotros mismos. Y a mí no me da ningún temor, porque como acabo de decir ahora mismo, tenemos alforjas suficientes para poder poner a andar la economía gallega. Sí, bueno, eso es muy importante. Lo que acabas de citar en cuanto a cantidades yo creo que es revelador. Sí. Al margen de que esté en proporciones diferentes, pero que haya, digamos, una especie, digamos, de superávit para andar por casa de 20.000 millones, claro. Pues eso es sumamente interesante. Por cierto... Y que habrá que movilizar, porque la gente se da cuenta... Claro, por supuesto. De que el dinero inmovilizado en el orden se pierde. Que más o menos explicó Venancio hace un rato. Por cierto, yo quería preguntar por Ferrol. Sí, claro, bueno. Cuando hablaba de la desigual distribución de tal, yo me refería, es que no es lo mismo Ferrol que Santiago o que Coruña. Sí, y la construcción naval y todo eso, que en definitiva siempre es el soporte, sin perjuicio de otras cosas. Una pregunta genérica, pero por Ferrol. Sí. Yo creo que Ferrol no va a ser ajeno a los cambios en los que estamos, ¿no? A mí me preocupa mucho más Navantia. Navantia es una compañía que me preocupa mucho y que yo he criticado muchas veces, ¿no? Porque que ha llegado hasta 7 años sin una contrata de un buque de defensa, me pareció un tiempo excesivo. Pero lo cierto es que la industria y el naval están viviendo tiempos buenos y positivos. Y tiene esa conexión. Lo que pasa es que yo, si fuese el alcalde de Ferrol, me plantearía meterle algún barniz más a la ciudad. Obviamente, la medida esta que tiene el presidente Feijóo de incentivar la compra de patrimonio de inmuebles, ¿no? Inmuebles históricos. Bueno, ruinosos. O amenaza de ruinas. Sí, bueno, eso los tiene que comprar, porque los que están bien, ya están bien. Claro, eso no hace falta comprarlos. Eso me parece una medida positiva. Pero yo creo que tiene que Ferrol meterse en más proyectos, y más proyectos de conocimiento. Ferrol debería ir, igual que Lugo y Ourense, debería ir al conocimiento. El conocimiento es muy barato y muy asequible. Sin embargo, hablamos aquí, el otro día hablaban de autovías, millones. Mire, usted con 20, 30, 40 millones de euros, 50 millones de euros, te voy a comentar en un artículo, usted puede convertir la ciudad de Ferrol, imagínense, en una ciudad universitaria de posgrado, que es algo que siempre se ha equivocado aquí en esta universidad. Cuando aquí, los alcaldes de aquí, pidieron las carreras, también pedir las carreras, eso está bien hecho. Esto está muy bien, eso no está nada mal hecho, está muy bien hecho. Pero se olvidaron de pedir los másters, porque voy a decir la palabra mercado, que nadie se ofenda, sí, pero claro. el flujo internacional de estudiantes
e internacional e que capta talento del mundo non son as carreras, son os másters. Claro. Cuando un colombiano, un mexicano o un paraguayo sale de su país a formarse, no va a hacer su carrera de filósofo o de ingeniero a Alemania, va a hacer su maestría en filosofía o su maestría en ingeniería. Entonces, Ferrol es una ciudad que tendría capacidad, y con muy poco dinero, en convertirse en un centro internacional de posgrado y estar captando cada año a 2.000 o 3.000 estudiantes del mundo, porque están ahí, es el flujo permanente. Bueno, en otra ocasión volveremos sobre eso, porque me parece algo sumamente interesante. Quizás el próximo día que tengamos ocasión de vernos, ¿no? Bueno, yo quería, ahora ya tenemos que cerrarlo, porque, en fin, el tiempo, ya me sacaron 2 tarjetas, ¿no? Es decir, ya, pero quería, por concesión a la actualidad, de una manera telegráfica, brevísima, pero, en fin, con la concisión y rigor que te caracteriza, digo por concesión a la actualidad porque acaba de estar el rey en Davos, en Suiza, y acaba de decir lo siguiente: España representa una oportunidad de inversión sobresaliente, España como líder del crecimiento europeo, España como economía muy competitiva, el crecimiento y el bienestar, dijo en un evidente guiño para con Cataluña, no se consiguen con soledad, con aislamiento o con división. Y finalmente habló de España invitando a que sea visitada y a que se realicen inversiones. Habló de España como una frase que a mí me pareció literaria y muy bonita, me pareció, en fin, historia de un éxito. Yo digo esto, repito, de modo telegráfico, para que tú me digas si estás de acuerdo en el espíritu, en lo fundamental. Mira, si esto es así en esencia. Yo estoy de acuerdo, yo soy profundamente... soy galleguista, me defino como galleguista liberal, soy galleguista pero liberal, y siempre tengo una frase: España es una oportunidad. España es una oportunidad que nos hemos construido todos, y la tenemos que cuidar, y porque es una potencia económica, y yo creo que España hoy es un gran país, pero antes no lo fue menos, y realmente la crisis nos castigó en exceso, y nunca fuimos tan malos como creímos ser, y nunca fuimos un país tan débil como creímos ser, y ahora la gente empieza a vernos como lo que somos. Dicho esto, también digo, a España le hace falta una profunda agenda reformista. Exactamente, una agenda reformista que lleve o que motive a que los empresarios acompañen de un modo más sólido, mucho más fuerte, al crecimiento económico. Porque en este país ser empresario es enormemente difícil. Bueno, pues redondeemos aquí la cosa y digamos... se continuará, se continuará, porque tenemos que dejarlo. Ha volado el tiempo, ya se nos ha ido, como otras veces, como siempre. Como siempre. En fin, pese a que la conversación, y tal vez por esto mismo, porque era particularmente atractiva, ¿no? Es decir, hablando de la economía, de las cosas de comer. Hombre, sí, el aburrimiento ralentiza el tiempo. Claro. En fin, ya digo, se nos ha ido el tiempo, aunque siempre queda, naturalmente, la esencia, ¿no? Ahora es el momento para nuestros versos de cada semana. Ahora nuestro espacio es para Poesía Eres Tú. Y bien, Nicanor Parra, poeta chileno de muy larga y fecunda vida, acaba de morirse hace unos días. Y a él vamos a dedicar este espacio lírico de hoy. Nicanor Parra, chileno, como digo, del año 1914, era físico y matemático, además de poeta, con lo cual ya va apuntando a una cierta heterodoxia desconcertante. Pero no, o sí, ya se verá. Nicanor Parra es el poeta antipoeta, por vocación de ser tal, y porque trabaja su singularidad a través de frases aforísticas, que nos gustan tanto, por otra parte, sí. Construcciones semánticas de apariencia superficial, pero solo apariencia, en fin,
que entre la mejor tradición del siglo de oro español y un excitante y pletórico sentido de la modernidad, así va edificando su poesía sensual, romántica, y así sus antipoemas, y su pensamiento todo, hasta revolucionar totalmente la poesía hispanoamericana del último siglo y hasta hoy mismo. Alteración, transgresión de las normas de construcción discursiva, rabiosa heterodoxia, la antipoesía de Nicanor Parra se sitúa, al decir crítico más solvente, entre el laconismo teatral de Beckett, de Samuel Beckett, y el humor gestual y taciturno de Buster Keaton. O sea, desgastar a la lírica para describir y cantar la lírica prescindiendo de la lírica, bueno, o algo así. Seguramente él, Nicanor Parra, protestaría de estas palabras mías, o no, a saber, en todo caso lo haría con todo fundamento, con el fundamento de la antipoesía. Algunas frases suyas sueltas es que no puedo más que verlas con admiración toda. Por ejemplo, usa, donde la libertad es una estatua. La palabrita pueblo, de la que hablamos tú y yo hace un rato. Sí, que pone la carne de gallina, ¿no? Dice, la palabrita pueblo ya me pone la carne de gallina. Le decía yo a Emilio que es una frase que para muchos será... Es muy ambigua, ¿eh? Perdón, yo creo que es de una ambigüedad. Sí, porque... ¿Acaso calculada? Hay tanta ¿no? gente que habla del pueblo, ¿verdad? ¿Acaso calculada? Claro. Que se les llena la boca de pueblo. De pueblo. Es una cosa, el pueblo sale, ¿verdad? Hagas lo que hagas, dice, te arrepentirás. Esa es mi preferida. Creo que moriré de poesía, también había dicho. Pero bueno, murió de 103 años. Sí, O sea que en efecto. Es una buena cosa de morirse. Sin la duda, poesía, ¿no? sin duda. Y en versos de salón escribe: durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto sublime, solemne, el tonto solemne, que es una categoría, ¿verdad? Sí, es una categoría en sí misma. ¿Verdad? Hasta que vine yo, dice, y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Sea de decir, me parece decir, que la interpretación de la vida y obra de Nicanor Parra puede mover a consideraciones, ¿cómo decir?, equívocas, fácilmente, precisamente por la estructura e intencionalidad de su clave lírica. Pero también es por esto mismo que mueve a adhesiones entusiastas de militancias muy, digamos, extremosamente políticas. Estoy pensando en alguien que podríamos traer por aquí, que naturalmente no voy a citar, que seguramente haría... Amigo de otro que ya trajimos. En efecto, sí, así es, y que además se postuló para venir, lo cual ya, y que no descarto yo que venga, Claro. Pero desde luego a comentar a Nicanor Parra, no, por favor, porque... En Pero fin. no sé. O acaso sí, ¿verdad? Sí. Y entonces su poesía, su experimentación poética, la filosofía especulativa y ociosa y equívoca de su poesía. A ver, ¿cómo decir? Bien, gracias. Y Dios en la de todos. El poema El hombre imaginario va a cerrar este homenaje a la memoria personal y poética de Nicanor Parra. Dice así: vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario, vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario
y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Imaginemos a Nicanor Parra despidiéndose del mundo con una de sus frases mejores, para mí, sin duda, de sus frases mejores. Chao, y perdón si me he excedido en el uso de la palabra. Hasta aquí nuestro espacio lírico de Poesía eres tú. Y finalice también por hoy Crisol de Cultura en este sábado 27 de enero de 2018. Muchas gracias, Venancio, por tu presencia, por tu conversación, un placer, como siempre. Y ya sabes, a poco, si te parece, volveré a convocarte para participar en otra interesante conversación. En fin, que ya estoy deseando, vamos. Muchas gracias también a ti, claro, Emilio. Nos vemos el próximo sábado. Por cierto, en el próximo programa contaremos de nuevo con la presencia de Benito Alvariño, galerista y muy atinado crítico de arte, y con él hablaremos de muy variadas cosas alrededor de la pintura y naturalmente de su ámbito de mercado y de su filosofía, digo, para provocar, como no, el discurso de Emilio Saldaña, al que por otra parte es fácil provocarme. Tampoco no le hace falta demasiado estímulo, iba a decir, para elaborar sus críticas y sus comentarios. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda por vuestra proximidad, por vuestra presencia fidel de cada semana, por el estímulo de vuestra complicidad necesaria, imprescindible, fundamental. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, en Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después, claro, en YouTube, a través de Internet. Recordad, por cierto, muy especialmente quienes gustáis del cine. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una excelente película con previa presentación seguida a su final de animado coloquio. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche. Será un placer. En fin, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.